El salón donde se celebraría la boda lucía impecable. Flores blancas y detalles dorados decoraban cada rincón, mientras elegantes lámparas suspendidas iluminaban las mesas redondas, donde más de 200 personas aguardaban el inicio de la ceremonia. Desde el estacionamiento podía escuchar conversaciones animadas, risas y el suave sonido de las copas al chocar. Todo transmitía lujo, elegancia y una inversión imposible de ignorar. Apagué el motor de mi camioneta y descendí con el traje que había encargado exclusivamente para aquel día. Era gris oscuro, acompañado de una corbata azul marino y unos zapatos recién lustrados. En mis manos llevaba un sobre blanco que contenía una tarjeta de felicitación y un cheque con mi regalo de bodas para Javier, mi único hijo. Avancé hacia la entrada del jardín, donde varios empleados comprobaban la lista de invitados. Yo no llevaba invitación impresa. Después de todo, era el padre del novio. Jamás imaginé que pudiera necesitar una. Antes de llegar al registro, vi a Javier salir del salón. Vestía un smoking impecable, el cabello perfectamente peinado y una expresión que cambió por completo al cruzar su mirada con la mía. La sonrisa desapareció de inmediato. Caminó hacia mí con rapidez, intentando mantener la compostura, aunque el nerviosismo era evidente. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz baja mientras miraba discretamente alrededor para comprobar que nadie estuviera escuchando. Aquella pregunta me dejó completamente desconcertado. Incluso solté una pequeña risa, convencido de que debía tratarse de un malentendido. «¿Cómo que qué hago aquí? Es el día de tu boda. Soy tu padre. ¿Dónde se supone que tendría que estar?». Javier volvió a mirar hacia el salón, y sujetándome del brazo, me condujo hasta un rincón apartado del jardín, lejos de los invitados que seguían llegando. Respiró hondo antes de decir algo que jamás imaginé escuchar. «Papá, no te invité». Sentí que el tiempo se detenía. Permanecí inmóvil, esperando que sonriera, que dijera que era una broma de mal gusto y terminara abrazándome. Pero nunca ocurrió. Su rostro permanecía serio. «¿Qué acabas de decir? No estás invitado». «Javier, soy tu padre». «Lo sé, pero Lucía y yo decidimos que esta celebración sería únicamente para la familia. Y tú ya no formas parte de la nuestra». Cada palabra cayó sobre mí con un peso imposible de describir. «¿Qué significa eso?». Él soltó un suspiro, como si aquella conversación fuera un trámite incómodo que deseaba terminar cuanto antes. «La familia de Carmen no quiere que estés aquí. Ellos están cubriendo casi todos los gastos del evento». Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. «Yo pagué tus estudios, te ayudé con el anticipo de tu departamento. Hace 2 años te presté 300,000 pesos para que pudieras abrir tu negocio. Y siempre te lo agradeceré, papá. Pero eso quedó atrás. Carmen y yo tenemos otra vida. Su familia espera ciertas cosas. Y tú simplemente no encajas». Aquellas 2 palabras retumbaron dentro de mi cabeza. «No encajas». ¿No encajaba porque no tenía una fortuna? ¿Porque mi apellido no impresionaba a nadie? ¿Porque había pasado toda mi vida trabajando en lugar de asistir a reuniones de gente adinerada? «Papá, no compliques más este momento. Lo mejor es que te vayas. Aquí ya no hay un lugar para ti». Lo observé durante varios segundos. Frente a mí ya no estaba el pequeño al que crié solo desde que su madre se marchó cuando él tenía 5 años. Ya no veía al niño que lloraba en mis brazos cuando sufría burlas en la escuela. Tampoco al joven que me abrazó emocionado al recibir la noticia de que había sido aceptado en la universidad con la que siempre soñó. Ni al muchacho que, durante su graduación, me dijo delante de todos que yo era el mejor padre del mundo. Ese hijo parecía haber desaparecido. Respiré profundamente. «Está bien, hijo». Mi tranquilidad pareció sorprenderlo más que cualquier discusión. «¿Está bien?». «Sí, es tu boda y es tu decisión. Solo hay una cosa», me observó confundido. «No olvides revisar tu teléfono». No le di oportunidad de responder. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi camioneta. Cada paso pesaba como si llevara una carga enorme sobre los hombros, pero mantuve la cabeza en alto y la espalda recta. Subí al vehículo, encendí el motor y abandoné el lugar. Antes de perder de vista el jardín, miré por el retrovisor. Javier seguía exactamente donde lo había dejado, sacando el teléfono del bolsillo de su smoking. No pude evitar esbozar una sonrisa amarga. En pocos segundos, descubriría algo que cambiaría el rumbo de aquel día para siempre. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. También puedes dejar en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación como esta. Conduje durante media hora hasta mi casa, en Coyoacán. No era una mansión, pero siempre había sido un hogar cálido.
Allí, Javier dio sus primeros pasos, celebró cumpleaños inolvidables, abrió regalos de Navidad y vivimos momentos que yo creía imborrables. Al parecer, para él ya no significaban lo mismo. Entré, dejé las llaves sobre la mesa y me serví un vaso de whisky. El teléfono descansaba frente a mí. Sabía que no tardaría en sonar. Y no me equivoqué. 15 minutos después apareció la primera llamada. Javier. La dejé sonar hasta que terminó. 2 minutos más tarde volvió a insistir. Tampoco respondí. Después comenzaron a llegar los mensajes. 4:47 de la tarde. Papá, ¿qué significa esto? 4:48 de la tarde. Contesta, por favor. 4:50 de la tarde. Tiene que tratarse de un error. 4:55 de la tarde. La ceremonia empieza en 10 minutos. No puedo concentrarme. ¿Qué hiciste? Di un pequeño sorbo al whisky antes de abrir la conversación. Solo escribí una respuesta. No hay ningún error, hijo. Todo es completamente real. Disfruta tu boda. Lo que Javier acababa de encontrar en su teléfono era una serie de documentos que había programado para enviarse exactamente a las 4:45 de la tarde, justo en el instante en que decidió dejarme fuera del día más importante de su vida. Lo que él todavía ignoraba era que llevaba 3 meses preparándolo todo, desde el mismo momento en que descubrí cuáles eran realmente sus intenciones. Todo había comenzado 3 meses antes, en junio. Javier me invitó a cenar a su departamento. Carmen también estaba allí. Como siempre, se mostró amable y atenta mientras yo estuviera presente. Sonreía en el momento justo, hacía preguntas con interés y mantenía esa imagen de nuera perfecta que cualquiera admiraría. Durante la cena, Javier mencionó la boda con absoluta naturalidad. Papá, será en septiembre, en los jardines del Edén. Es un lugar bastante exclusivo. Suena muy bien, hijo. Debe costar una fortuna. La verdad es que sí, pero los papás de Carmen están ayudando muchísimo. Ellos tienen muchas relaciones y quieren que todo salga perfecto. Carmen sonrió, aunque había algo en su expresión que nunca terminaba de convencerme. Cuando terminamos de cenar, fui al baño. Al regresar pasé cerca de la cocina y escuché sus voces. No tenía intención de escuchar una conversación privada, pero bastaron unas pocas palabras para dejarme inmóvil. Era Carmen. ¿Ya le dijiste que no lo queremos en la boda? Javier respondió después de unos segundos. Todavía no. No es tan fácil. Es mi papá. Ella contestó con frialdad. Mi familia está pagando casi todo. No van a querer verlo llegar con esa camioneta vieja y esa ropa comprada en cualquier centro comercial. Da una imagen que no queremos. Hubo un breve silencio. Después añadió algo que jamás olvidaría. Además, tu papá ya no tiene nada que ofrecernos. Mi padre piensa darte un puesto importante en su empresa. Ya no necesitamos su ayuda. Es momento de dejar atrás esa etapa de tu vida. Escuché la respuesta de mi hijo. Tienes razón. Hablaré con él. Buscaré una excusa para que no vaya. No esperé ni un segundo más. Salí del departamento sin despedirme. Conduje hasta mi casa con las manos aferradas al volante mientras intentaba aceptar que acababa de escuchar a mi propio hijo decidir que yo ya no tenía lugar en su vida. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, la licenciada Isabel Navarro. Licenciada, necesito preparar varios documentos. Quiero que todo quede perfectamente formalizado. Durante años cometí un error sin darme cuenta. Creí que el esfuerzo de un padre siempre sería recordado. Creí que los sacrificios no se olvidaban. Estaba completamente equivocado. Los archivos que Javier recibió en su teléfono aquella tarde eran 5 documentos distintos, preparados y firmados con semanas de anticipación. El primero era la actualización de mi testamento. Hasta ese momento, Javier era mi único heredero. La versión anterior le dejaba mi casa de Coyoacán, valorada en más de 3 millones de pesos, todos mis ahorros e inversiones, el seguro de vida y los 2 taxis que tenía trabajando mediante renta. En el nuevo documento, firmado 2 meses antes, todos esos bienes pasaban a una fundación dedicada a apoyar a padres que criaban solos a sus hijos. Para Javier no quedaba absolutamente nada. El segundo documento era una reclamación formal por todos los préstamos que le había hecho durante los últimos 6 años. Allí aparecía cada transferencia, cada comprobante y cada conversación donde prometía devolver el dinero, el pago de la universidad, la compra de su primer automóvil, los préstamos personales que siempre terminaban con el mismo mensaje: papá, te lo regreso en cuanto pueda. Nunca ocurrió. El tercer documento notificaba el retiro de todas las garantías personales que yo mantenía a su favor. Había servido como aval para la hipoteca de su departamento, para el financiamiento de su automóvil y para la línea de crédito de su negocio. Con mi retiro, las instituciones financieras podrían revisar nuevamente sus condiciones y exigir nuevas garantías o modificar los acuerdos existentes.
El cuarto documento era, probablemente, el que más lo sorprendió. 3 años antes había invertido 300,000 pesos en su empresa, a cambio de una participación accionaria. Con el tiempo, el negocio había aumentado considerablemente su valor. Ahora estaba ejerciendo mi derecho de vender esa participación a un comprador interesado, y no era cualquier comprador. Se trataba de una empresa competidora que llevaba meses intentando entrar en ese mismo mercado. El quinto documento no tenía cifras ni contratos, solo contenía una carta. La escribí muchas veces antes de encontrar las palabras correctas. Javier, hace 3 meses escuché una conversación entre tú y Carmen. Escuché cuando dijeron que ya no necesitaban mi ayuda y que había llegado el momento de cortar cualquier vínculo conmigo. Hoy me pediste que abandonara tu boda porque ya no formo parte de tu familia y porque, según tus propias palabras, no encajo en la vida que elegiste. Tal vez tengas razón. Yo pertenezco a un mundo donde la familia significa respeto, lealtad y agradecimiento. Tú decidiste caminar por otro camino. Estos documentos solo hacen oficial una separación que comenzó mucho antes de este día. A partir de ahora, ya no tendrás que sentir vergüenza de mí. Y yo tampoco tendré que seguir fingiendo que no veía cómo me utilizabas únicamente mientras te resultaba conveniente. Deseo de corazón que encuentres la felicidad junto a Carmen. Ojalá ese nuevo comienzo nunca te haga olvidar el precio con el que empezó. Con respeto, Fernando Aguilar. Por última vez, tu padre. En ese instante todo cambió. Mi hijo descubrió que el hombre del que tanto quería alejarse tenía mucha más influencia de la que él había imaginado. Las llamadas comenzaron casi de inmediato. Primero Javier, después Carmen, más tarde su padre. Incluso otras personas intentaron comunicarse conmigo. No respondía ninguna. Cerca de las 11 de la noche recibí un mensaje de voz. Era Javier. Su voz sonaba completamente quebrada. «Papá, arruinaste nuestra boda. Carmen está fuera de sí. Sus padres también». Tuve que inventar una excusa para justificar por qué estaba pendiente del teléfono en plena ceremonia. No pude disfrutar absolutamente nada. Ni los votos, ni las fotografías, ni la celebración. ¿Cómo pudiste hacer esto precisamente hoy? Detuve la reproducción antes de que terminara. No necesitaba escuchar más. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era la licenciada Isabel Navarro. «Señor Aguilar, el abogado de su hijo quiere reunirse con usted. Me dice que están dispuestos a negociar». Negociar. Curiosa palabra. Después de todo, durante años yo había entregado todo sin pedir condiciones. Ahora, cuando por primera vez decidí cerrar esa puerta, eran ellos quienes hablaban de llegar a un acuerdo. Dígale que no hay nada que negociar. Permanecí unos segundos en silencio antes de continuar. Todo está firmado, registrado y completamente vigente. La licenciada hizo una breve pausa. «Señor Aguilar, aún es posible reconsiderar la situación. Su hijo tiene un plazo de 90 días para cubrir una deuda cercana a los 2 millones de pesos. Si no lo consigue, podría perder prácticamente todo». Respiré con calma. Entonces aprenderá lo que significa perder algo que realmente importa. Los siguientes meses fueron especialmente difíciles para Javier. El banco le notificó que, al dejar de contar con mi respaldo, las condiciones de su hipoteca cambiarían de forma considerable. Las nuevas cuotas eran mucho más altas y el margen de maniobra prácticamente desapareció. Mientras tanto, la empresa donde yo había vendido mi participación comenzó a tomar decisiones que afectaron directamente el funcionamiento del negocio. Cada semana aparecía un nuevo obstáculo y la estabilidad económica que Javier había dado por segura empezó a desmoronarse. El proceso judicial también avanzó. Las conversaciones donde él reconocía las cantidades que me debía fueron admitidas como prueba documental. La realidad terminó alcanzándolo. Para intentar mantenerse a flote, consiguió 2 empleos adicionales. Carmen, que jamás había necesitado trabajar gracias al apoyo económico de su familia, también tuvo que buscar un empleo. El viaje que habían planeado después de la boda quedó cancelado. El departamento que soñaban comprar en una de las zonas más exclusivas de la ciudad dejó de ser una posibilidad. La vida cómoda que imaginaban desapareció mucho más rápido de lo que cualquiera habría esperado. Yo observaba todo desde la distancia. No sentía alegría, tampoco satisfacción completa. Solo una mezcla extraña entre tristeza y la certeza de que, por primera vez, mi hijo estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces comprendió algo que nunca había querido aceptar. El hombre del que se avergonzaba no era un estorbo. Era quien había construido gran parte de la estabilidad que él siempre creyó natural. 6 meses después de la boda, un sábado por la mañana, llamaron a mi puerta. Era Javier. Casi no lo reconocí. Había perdido peso.
Las profundas ojeras hablaban por sí solas. El elegante smoking del día de la boda había sido sustituido por unos jeans gastados y una camisa visiblemente arrugada. «Papá, necesitamos hablar». Lo miré durante unos segundos. «No hay nada de qué hablar. Solo dame 5 minutos». Lo dejé entrar. No porque todo estuviera perdonado. Simplemente quería escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos frente a frente en la sala. Javier no dejaba de mover las manos con evidente nerviosismo. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un pésimo hijo. Pero necesito pedirte algo». Negué con la cabeza antes de que continuara. «La respuesta es no». Me miró sorprendido. «Ni siquiera sabes qué iba a pedirte. ¿Quieres que retire la demanda, que vuelva a respaldarte económicamente, que cancele todo lo que inicié?» Guardó silencio. Había acertado. La respuesta sigue siendo no. Bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. «Papá, vamos a perder el departamento. Carmen y yo estamos viviendo con sus padres. Ellos me culpan de todo. Mi negocio prácticamente desapareció. Ya no me queda nada». Lo observé fijamente. «Ahora sabes cómo me sentí el día en que me dijiste que ya no era parte de tu familia. Cometí un error, el peor de mi vida. Carmen me presionó, su familia también», negué lentamente. «Ellos pudieron influir, pero la decisión final fue tuya. Nadie te obligó a decirme aquellas palabras». Su voz apenas se escuchaba. «Lo sé. Y me arrepiento todos los días». Durante unos segundos ninguno habló. Frente a mí seguía estando mi hijo, pero también el hombre que decidió reemplazar a su propio padre por la aprobación de otras personas. Finalmente rompí el silencio. «Quiero que entiendas algo muy bien. No retiraré ninguna demanda. No volveré a darte dinero. No volveré a ser tu aval. Eso no va a cambiar». Me miró con desesperación. «Entonces, ¿por qué aceptaste recibirme?» Respiré profundamente. «Porque quería que vieras el resultado de tus decisiones». Hice una breve pausa antes de continuar. «También quería decirte algo más. Si algún día terminas de pagar hasta el último peso que me debes, si reconstruyes tu vida con tu propio esfuerzo, si aprendes de verdad lo que significa respetar a quienes estuvieron contigo desde el principio, entonces podremos intentar volver a conocernos como padre e hijo. Hasta ese momento, no». Javier bajó la mirada. «¿Y si nunca logro pagar esa cantidad? Entonces trabajarás el tiempo que sea necesario, un empleo, 2, 3, los que hagan falta, porque esa deuda nunca fue solamente económica, también representa el valor de la palabra dada». Javier salió de mi casa llorando. Durante casi un año no volvimos a tener contacto. Hoy han pasado 3 años desde aquel día. Tengo 69 años. Sigo viviendo tranquilamente en la misma casa, la casa que un día pensé dejarle y que ahora tendrá otro destino. Los ingresos de mis taxis y mi pensión me permiten vivir sin preocupaciones. Hace 3 meses ocurrió algo inesperado. Recibí una transferencia bancaria por 50,000 pesos. El remitente era Javier. El mensaje decía: «Primer pago, restan 1,750,000 pesos. No espero que me perdones, solo quiero demostrarte que finalmente entendí». Desde entonces, cada mes recibo exactamente la misma cantidad. Nunca falla. No he respondido sus mensajes. No lo he llamado. Pero cada transferencia me dice algo que las palabras no podrían expresar. Está cambiando. ¿Algún día lo perdonaré? No lo sé. ¿Modificaré nuevamente mi testamento? Lo dudo. ¿Volveremos a tener una relación como padre e hijo? Quizá cuando termine de cumplir con todo lo que prometió, quizá entonces ambos podamos empezar de nuevo, porque, al final, la lección más importante que recibió nunca vino del dinero que le di. Llegó cuando dejó de tenerme a su lado. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el video con un me gusta, compártelo con alguien que pueda sentirse identificado, y suscríbete para acompañarnos en las próximas historias. También puedes contar en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación como esta.